El hierro al rojo vivo dejaba en la piel desnuda una marca perfecta, un círculo con las iniciales del dueño grabado para siempre en el muslo izquierdo, justo en un lugar que ninguna túnica podía ocultar. La niña no gritaba, ya no tenía fuerzas ni para las lágrimas. El suelo de mármol del ágora, bajo sus pies, se empapaba de sangre fresca, mientras, a pocos pasos, los ciudadanos atenienses celebraban los triunfos de su democracia. Era el año 430 antes de Cristo, la época de mayor esplendor de Atenas. Aquella marca ateniense no era el sello de una criminal, sino el distintivo de propiedad sexual de una esclava de apenas 12 años, recién vendida por una suma inferior al precio de un pan de cebada. Se dice que el cuerpo nunca miente, y los cuerpos de miles de mujeres en la Atenas clásica contaban una historia que los filósofos preferían silenciar. Su piel conservaba las huellas de un sistema que convirtió el cuerpo humano en mercancía, la violación en ritual y el sufrimiento en un tipo de impuesto estatal. Aquellas mujeres no eran prostitutas por elección, sino instrumentos de placer marcados como animales, clasificados según su origen y vendidos en mercados que operaban de forma completamente pública, bajo la mirada benévola de los mismos dioses que se suponía debían proteger la sabiduría y la justicia. Mientras Sócrates reflexionaba sobre la virtud en los jardines de Academos, mientras Pericles hablaba sobre la igualdad ante la ley, mientras los trágicos escribían obras sobre el honor y la dignidad humana, a apenas unas calles se desarrollaba el comercio más cruel y sistemático de cuerpos femeninos que se haya descrito en la historia. Lo más aterrador, sin embargo, no era que este sistema existiera, sino que nadie lo cuestionaba. Era legal, moralmente aceptado, considerado necesario. Era el costo silencioso de una civilización que el mundo antiguo admiraba con devoción. Esta no es la historia de una reina ni de una princesa. Es el relato de miles de mujeres sin nombre, cuyos cuerpos sangrantes sostuvieron la gloria eterna de Atenas. Mujeres cuyos impuestos, provenientes de la prostitución, cofinanciaron la construcción del Partenón, cuyos gritos alimentaron el tesoro público de la ciudad democrática, cuyos cadáveres se arrojaban a los canales para que nadie pudiera recordar su existencia. Para comprender cómo la cuna de la democracia se convirtió en un infierno para la mitad de sus habitantes, hay que descender a los sótanos de la historia y mirar de frente una verdad que los libros filosóficos jamás quisieron revelar. Para entender cómo en Atenas se normalizó la esclavitud sexual, debemos retroceder al siglo VI antes de nuestra era, cuando las reformas de Solón sentaron las bases del sistema que más tarde sería llamado democracia. Pero en aquellas reformas se escondía una trampa mortal. La libertad de unos se construyó sobre la completa esclavitud de otros. Y entre todos los esclavos, las más vulnerables, eran las mujeres destinadas al comercio sexual. Todo el mecanismo era transparente y despiadado. Las niñas llegaban a Atenas de tres maneras principales. Nacían como esclavas de madres ya obligadas a prostituirse. Eran capturadas durante las constantes guerras de expansión. Como ocurría con mayor frecuencia, vendidas por sus propias familias cuando la pobreza se volvía insoportable. No existía un mínimo de edad. Los documentos de la época mencionan niñas de 7 años preparadas para el trabajo y transacciones en las que se pagaban sumas más altas por aquellas que aún no habían comenzado a menstruar. Después de ser compradas, eran enviadas a los ergasteria, talleres especializados donde se las clasificaba como si fueran ganado. A las más atractivas se las destinaba a los banquetes de las élites,
a las de belleza promedio a los burdeles del puerto, y a las consideradas feas o enfermas se las enviaba a las calles más miserables del cerámico, donde cualquier hombre podía acceder a ellas por el precio de un pan. Pero todas, sin excepción, recibían una marca hecha con hierro candente. El dolor era parte inseparable del proceso, y la cicatriz, una advertencia eterna. Este cuerpo no te pertenece, nunca fue tuyo, y jamás lo será. Los dueños no las llamaban mujeres, sino andrapoda, piernas humanas, un término que las reducía a la categoría de herramientas bípedas. Según las leyes de Solón, matar a una esclava sexual se trataba igual que destruir un arado, y la única sanción era una multa destinada al propietario para compensar la pérdida material. El concepto de violación no se aplicaba a ellas, porque legalmente no tenían capacidad de consentir ni de negarse. Su única función era recibir, y su única identidad, estar disponibles. El Estado ateniense no solo toleraba este comercio, sino que lo administraba directamente. Implantó un sistema de licencias para los burdeles, impuso impuestos especiales sobre cada transacción sexual y nombró a funcionarios llamados astinomoi, encargados de inspeccionar periódicamente a las esclavas para asegurarse de que siguieran siendo utilizables. Si enfermaban, se las apartaba hasta que se recuperaran o murieran. Si quedaban embarazadas, el feto se eliminaba mediante métodos que a menudo también mataban a la madre. Cuando envejecían o perdían atractivo, se las vendía a establecimientos cada vez más ruines, hasta que finalmente terminaban en la calle, mendigando y ofreciéndose a cambio de sobras de comida. Los documentos fiscales indican que los impuestos procedentes del comercio sexual constituían entre 15 y 25% del presupuesto del Estado ateniense. Esos recursos financiaban no solo obras públicas, sino también festivales religiosos, representaciones teatrales y escuelas donde los filósofos enseñaban sobre el valor humano. La paradoja era absoluta. La sabiduría se sostenía sobre la sangre, la belleza se construía sobre el dolor, y la libertad se mantenía gracias a cadenas invisibles. Y como si la explotación económica no bastara, el sistema ateniense encontró la manera de convertir incluso la violencia sexual en una forma de experiencia religiosa. Durante las grandes Dionisias, festividades en honor al dios del vino y la fertilidad, las esclavas sexuales no solo eran utilizadas, sino también ofrecidas como elementos vivos de rituales que duraban días enteros, donde la violación colectiva se transformaba en una forma de celebración divina. En marzo del año 425, después del Noteruma con hitonitas, las calles de Atenas resplandecían con antorchas, máscaras y vino derramado. Se celebraban las Dionisias mayores, la festividad más importante dedicada a Dionisio, cuando se veneraba la fertilidad, el teatro y el renacimiento de la vida. Durante aquellos días, los ciudadanos asistían a tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, obras que exploraban el destino, la ley y la dignidad humana. Pero detrás de aquel esplendor cultural se escondían rituales religiosos que reflejaban una profunda brecha social y de género. Algunos relatos antiguos mencionan ceremonias dedicadas a Dionisio que combinaban fervor espiritual, elementos teatrales y prácticas simbólicas relacionadas con la fertilidad de la tierra. En ellas participaban mujeres esclavizadas o consagradas al servicio de los templos, sometidas a una rígida estructura ritual que anulaba por completo cualquier forma de libertad personal. Durante los 5 días del festival, Atenas vivía en una inquietante dualidad. Por un lado, el arte alcanzaba su máxima expresión. Por otro,
La religión legitimaba la jerarquía y los sacrificios humanos simbólicos, que hoy se interpretan como instrumentos de poder más que actos de fe. Lo que para los ciudadanos era una unión sagrada, para las víctimas era una experiencia de silenciamiento y deshumanización. Así, mientras en los teatros se representaban tragedias sobre la virtud, la compasión y la justicia, justo fuera de sus muros se realizaban prácticas absolutamente contrarias a esos valores. El paradójico rostro de Atenas se hacía cada vez más evidente. La cuna de la lógica y del arte coexistía con rituales que convertían la religión en un mecanismo de control social. Sin embargo, tal vez lo más perturbador del sistema ateniense no eran los rituales brutales vinculados a las Dionisias, sino el hecho de que la esclavitud sexual se había transformado en el motor oculto de la economía de la democracia más admirada de la antigüedad. Cada decisión en la asamblea, cada discurso en el ágora, cada obra maestra erigida en la Acrópolis estaba financiada, en parte, por el sufrimiento sistemático de mujeres, reducidas a mercancía. Fragmentos conservados de los registros fiscales atenienses, escritos en papiros y ostracas, revelan la magnitud de este comercio. Solo en el Pireo funcionaban más de 20 burdeles oficialmente registrados, con cerca de 8.000 esclavas sexuales trabajando en ellos. Cada uno de estos locales debía pagar una licencia anual equivalente al salario de 6 meses de un artesano calificado. Además, todos los actos sexuales estaban gravados con un impuesto del 10%, cobrado a los clientes mediante fichas vendidas por funcionarios estatales. Pero el dinero era apenas el principio. Este sistema generó una vasta red de vínculos económicos que abarcaba casi toda la sociedad ateniense. Esclavos que construían y mantenían los burdeles, artesanos que fabricaban instrumentos de tortura y sujeción, médicos que practicaban abortos y trataban enfermedades venéreas, sacerdotes que supervisaban los rituales, funcionarios que realizaban inspecciones periódicas, ciudadanos que actuaban como proxenetas, incluso mujeres atenienses libres, contratadas a veces como guardianas o administradoras para vigilar a las esclavas más jóvenes. La ubicación de los burdeles tampoco era casual. Los más exclusivos y caros se situaban cerca del ágora, para que los ciudadanos pudieran acudir tras las sesiones. Los de precios intermedios se instalaban en torno al puerto, donde comerciantes de todo el mundo dejaban su dinero. Los burdeles más pobres operaban en los barrios de artesanos, donde obreros y clases bajas pagaban cantidades simbólicas por contacto con mujeres en condiciones físicas y psicológicas deplorables. Cada grupo tenía su propia tarifa, estrictamente establecida por el Estado. Una noche con una esclava de primera categoría, joven, bella y formada en música y conversación, equivalía al sueldo de un hoplita por 3 días de servicio. Las esclavas de segunda categoría costaban lo mismo que una comida completa en una taberna reputada. La tercera categoría valía lo mismo que una copa de vino aguado. Las enfermas, ancianas o embarazadas se entregaban gratis a cualquier interesado, como una especie de servicio público financiado por el Estado. La ley protegía los intereses de dueños y clientes con minuciosidad, pero al mismo tiempo criminalizaba cualquier acto de resistencia por parte de las esclavas. Una mujer que se negara a atender podía ser azotada públicamente. Si intentaba escapar, se le marcaba el rostro y se la vendía a gladiadores, donde la violación era parte del espectáculo. Quien atacara a un cliente, incluso en defensa propia, podía ser ejecutada al instante sin juicio alguno. Y sin embargo, las leyes contenían formas espeluznantes de protección para estas mujeres,
dejando al descubierto la hipocresía de todo el sistema. Estaba prohibido mutilar permanentemente a una esclava sin el consentimiento del dueño. Estaba prohibido matarlas sin pagar una indemnización. Se prohibía robarlas o utilizarlas sin pagar por el servicio. En consecuencia, el derecho ateniense protegía a las esclavas sexuales exactamente igual que cualquier otra propiedad privada, no por su condición humana, sino por su valor en el mercado. Y mientras todo esto ocurría, los filósofos más célebres de la historia desarrollaban sus ideas sobre la justicia, la virtud y la buena vida a solo unos pasos de los mercados de carne humana. Sócrates, quien enseñaba que la sabiduría consistía en reconocer la propia ignorancia, jamás cuestionó públicamente un sistema que convertía a la mitad de la sociedad en objetos utilitarios. Platón, creador del concepto de una república ideal gobernada por reyes filósofos, diseñaba sus utopías considerando la esclavitud como un componente indispensable para liberar a los ciudadanos del trabajo físico. El teatro de Dionisio, escenario de las más grandiosas tragedias de la historia literaria, fue al mismo tiempo el lugar de las violaciones rituales más sistemáticas que conoce la humanidad. Y aún hoy, 25 siglos después, millones de visitantes admiran sus ruinas, sin saber que su belleza atemporal se levantó sobre el dolor efímero de miles de mujeres sin nombre. Se maravillan ante la pureza del mármol blanco, sin preguntarse cuánta sangre hizo falta para pagarla. Adoran la sabiduría de los pensadores griegos, sin cuestionarse cómo pudieron construir teorías sobre la dignidad humana mientras aceptaban la deshumanización sistemática de la mitad de los habitantes de su polis. Es una verdad que la mayoría de los libros de historia prefieren omitir. No existe belleza inocente si fue edificada sobre el sufrimiento. No hay sabiduría auténtica donde convive con la brutalidad. No se puede hablar de civilización admirable si reservó la humanidad solo para unos pocos. La Atenas clásica nos legó la democracia, la filosofía, el teatro y la arquitectura que moldearon la cultura occidental, pero también nos dejó una prueba irrefutable, que los mayores logros pueden coexistir con los peores crímenes, y que el amor humano por la belleza está íntimamente entrelazado con su capacidad para el horror. Esta no es la historia de una princesa que perdió su reino, ni de una reina consumida por la pasión. Es la historia de miles de mujeres que perdieron su humanidad para que una civilización pudiera mantenerse en la cima. Es el relato de cuerpos marcados con hierro candente para que otros pudieran esculpirse en mármol. Es la historia de voces silenciadas para siempre, para que otras pudieran ser recordadas por la eternidad. Se dice que la historia la escriben los vencedores, pero a veces también la inscriben quienes empuñaron el látigo. Durante más de 2000 años, la historia de Atenas fue narrada por quienes exaltaron su poder, ignorando al mismo tiempo su crueldad. Elogiaron su filosofía, olvidando su sufrimiento. Su legado pudo celebrarse solo porque se borraron sus víctimas. Hoy, cuando alguien menciona la cuna de la democracia, cuando se maravilla ante el milagro griego, o presenta la filosofía ateniense como pilar del pensamiento occidental, vale la pena recordar que ese milagro tuvo un precio. Lo pagaron miles de mujeres cuyos nombres jamás sabremos, cuyos rostros nunca veremos, cuyos gritos no llegarán a nuestros oídos, aunque su historia por fin merece ser contada. Las civilizaciones no mueren cuando caen sus templos, sino cuando sus contradicciones morales se vuelven demasiado grandes para seguir ocultas. Atenas no fue destruida por los bárbaros. Cayó porque no se podía sostener indefinidamente
Un sistema en el que la libertad de unos pocos exigía la esclavitud absoluta de muchos, y la belleza de algunos se construía sobre la degradación total de otros. La humanidad de una minoría se edificó sobre la deshumanización de las masas. Y si esta historia ha despertado en ti una sensación de injusticia, si sientes rabia ante la hipocresía que permitió que la sabiduría coexistiera con la violencia, hazte esta pregunta: ¿cuántas contradicciones parecidas aceptamos hoy? ¿Cuántos logros contemporáneos se sostienen sobre sufrimientos que preferimos no ver? ¿Cuánta belleza admiramos sin preguntarnos a qué precio fue creada? Solo cuando se narran las verdades enterradas por el silencio, las voces silenciadas pueden hablar. Y solo al escuchar a quienes fueron borrados de las crónicas oficiales, podremos realmente comprender lo que significa ser humanos.